El término megaestructura, ampliamente utilizado en el mundo actual, está compuesto por dos palabras de dos idiomas diferentes, griego clásico y latín. Mega deriva de la palabra griega megas, que significa grande o enorme, mientras que estructura proviene del verbo latino estruere, que significa componer, construir o montar. Por lo tanto, tiene sentido que las primeras megaestructuras fueran construidas por civilizaciones antiguas, especialmente los romanos, que desde hace 2000 años lograron cubrir la antigua Europa con una impresionante red de calzadas pavimentadas de 150.000 kilómetros de longitud. Las más célebres megaestructuras de transporte. El ferrocarril transiberiano, Rusia. Una de las construcciones más caras, desafiantes y atrevidas de la historia debe ser sin duda el ferrocarril transiberiano. Todavía hoy, más de un siglo después de que se instalaran sus primeras vías, sigue siendo el ferrocarril más largo del mundo. Esta línea ferroviaria de 9.289 kilómetros atraviesa 7 zonas horarias y tarda más de 6 días en cubrir su recorrido de principio a fin, conectando Rusia occidental con su costa oriental. Así que sigue cumpliendo totalmente hasta hoy el cometido de una autopista. Atraviesa territorios salvajes, cruza las amplias vías fluviales de ríos y arroyos rusos y continúa su camino inexorablemente a través de bosques aparentemente interminables. El primer punto de partida es la terminal de Yaroslavsky, en Moscú. Partiendo de la capital rusa, el ferrocarril pasa por Yaroslav, cruzando el Volga, el río más largo de Europa. En el kilómetro 1777, en los montes Urales, el ferrocarril atraviesa el límite geográfico entre Europa y Asia. Más adelante, las ciudades de Ekaterimburgo, Omsk, a orillas del río Irtis, y Novosibirsk, la metrópoli más grande de la región de los Urales, cruzando el río Obi a su paso. Cerca de la ciudad de Krasnoyarsk, el ferrocarril cruza otro río aún más grande, el Yenisei. En Irkutsk, una de las ciudades más grandes de Siberia, la vía del tren pasa a través de las orillas pavimentadas del lago Baikal, considerado el más profundo y antiguo del mundo. Después de Ulan-Ude, capital de la República de Buriatia, la vía conduce hacia la frontera con China. En la ciudad de Khabarovsk cruza el río Amur. Su destino final es la ciudad de Vladivostok, en la costa del Pacífico. La vía principal conecta también con otras líneas, rutas internacionales como la del ferrocarril transmanchuriano, que termina en Pekín, y el ferrocarril transmongoliano, que lleva también pasajeros a Pekín, cruzando las llanuras mongolas. Los rusos necesitaban realmente tener este ferrocarril desde el lado oriental al lado occidental del país. Las propuestas para construir una línea que conectara Siberia con la costa del Pacífico se llevaban planteando desde hacía tiempo. Pero la idea de una vía férrea para hacer los vastos y aislados territorios siberianos más accesibles se hizo popular en la década de 1880, durante el reinado del zar Alejandro III. En 1851 ya se había construido una línea de conexión entre San Petersburgo y Moscú, aunque los planes para el ferrocarril transiberiano no se aprobaron oficialmente hasta 1890. Sergei Vita, más tarde ministro de Finanzas, fue nombrado su director. La vía se dividió en varios segmentos, y los escuadrones de trabajadores se desplazaban por etapas desde cada extremo de la misma hacia un punto central de encuentro. La construcción no estuvo exenta de problemas como la falta de tiempo o las limitaciones financieras. No había dinero suficiente para dinamita y los trabajadores tuvieron que excavar todos los túneles manualmente. Debido a los exiguos salarios y las malas condiciones,
se recurrió a presos y más tarde a soldados. Pero estos se negaron a trabajar con delincuentes y se amotinaron. Ríos desbordados, pantanos plagados de enfermedades, climas extremos y jornadas agotadoras. Todos estos factores configuraron la construcción de un ferrocarril por personas obligadas a trabajar como esclavos. Pese a todos estos contratiempos, la obra se completó y fue inaugurada en 1905. El diseñador de joyas Peter Carl Fabergé creó uno de sus famosos huevos para rendir homenaje a esta hazaña de la ingeniería y de la determinación obstinada. El zar Nicolás II regaló esta pieza a su esposa, la emperatriz Alejandra Fiodorovna. El Metro de Nueva York, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El Metro de Nueva York es uno de los sistemas de transporte más famosos del mundo. A su manera, se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Se inauguró a comienzos del siglo XX, pero sus raíces se remontan a la necesidad de un sistema de transporte público seguro y fiable para descongestionar las abarrotadas calles de Nueva York. Una preocupación ya a mediados del siglo XIX. En aquella época, los Estados Unidos se habían convertido en el destino principal para millones de inmigrantes de todo el mundo que buscaban la oportunidad de una nueva vida. Debido a la situación estratégica de la ciudad de Nueva York en la costa este, era allí a donde se dirigían la mayoría de los barcos cargados de inmigrantes. La mejor parte es que en realidad vas por el subsuelo, pero también ves la ciudad. Tienes música, gente tocando. Es otro mundo bajo tierra. Y es súper interesante que una ciudad tenga algo así. En el siglo XIX, algunas empresas privadas proporcionaban carruajes tirados por caballos, pero cada vez más se necesitaba un medio de transporte de pasajeros que no operase al nivel de la calle. En las décadas de 1860 y 70 se construyeron líneas de ferrocarril elevado para máquinas de vapor en algunas avenidas principales. Sin embargo, el primer túnel de metro de Nueva York fue una iniciativa del inventor Alfred E. Beach en 1870. Medía solo 95 metros y un equipo con 6 excavadoras logró construirlo en 58 días. Permitía el tránsito de un solo coche neumático. El metro de Beach se convirtió en una gran atracción, pero no podía satisfacer las necesidades del transporte público. A los 3 años se cerró. La dificultad de construir un sistema de ferrocarril urbano subterráneo fue siempre la interacción entre el túnel y las calles y las casas de arriba. Así que los ingenieros tenían que ser muy cuidadosos. Un incentivo significativo para la construcción del metro fue la gran ventisca que golpeó la costa este en 1888. Llevó el transporte de superficie a un punto muerto. Los beneficios de una línea de ferrocarril subterránea eran mucho más evidentes. En 1898, el centro de Nueva York y las ciudades y pueblos circundantes se consolidaron en la ciudad del Greater Nueva York, ayudando así a simplificar la construcción de un extenso sistema de transporte subterráneo. Los trabajos comenzaron con el nuevo siglo. Los túneles se construían desde la superficie utilizando el llamado método cortar y cubrir. El metro se inauguró el 27 de octubre de 1904. El ayuntamiento, que había financiado la operación, alquiló inicialmente el metro a 2 empresas de transporte privadas: Interborough Rapid Transit Company, la IRT, y la Brooklyn Manhattan Transit Corporation, BMT. En 1932 se construyó otra línea, y esta fue gestionada por la empresa municipal The Independent Subway System, IND. En la década de 1940, la ciudad compró ambas compañías privadas.
No obstante, incluso hoy día, las líneas pueden distinguirse por los diferentes parámetros de las vías. IRT utilizaba coches más pequeños, por tanto sus túneles eran más estrechos y los giros en la vía más cerrados comparados con los de la BMT. Incluso actualmente, las antiguas vías de IRT son clasificadas como División A, mientras que la División B consta de vías antiguas de BMT. Hoy el metro de la ciudad de Nueva York tiene 469 estaciones, la mayoría de las cuales permanecen abiertas las 24 horas. La longitud total de la vía es de alrededor de 1000 kilómetros, de los cuales más de 700 discurren bajo tierra. El resto de las vías son elevadas o se encuentran a nivel de calle. En 2014, el metro fue utilizado por más de 1.750 millones de pasajeros. El Eurotúnel, Reino Unido, Francia. A lo largo de la historia, muchos gobernantes han aspirado a unir Gran Bretaña con Francia. Han luchado por la unificación política o por más poder sobre los dos países con resultados dispares. No obstante, estos dos países, separados por el Canal de la Mancha, llevan unidos desde finales de 1994 por el túnel ferroviario que transita bajo el fondo del Canal de la Mancha. La idea de conectar los dos países se discutió por primera vez en el siglo XIX a ambos lados del canal. En 1880 se llevaron a cabo estudios topográficos y de construcción en los territorios inglés y francés. Sin embargo, los británicos dieron marcha atrás por cuestiones de seguridad nacional. Tras la Primera Guerra Mundial, se volvió a discutir sobre la construcción del túnel, aunque sin resultados tangibles. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la rendición de Francia, los británicos temían que los alemanes comenzaran a excavar el túnel con el propósito de invadir el Reino Unido. En general, cuando llevas a cabo este tipo de megaestructuras, lo que haces es lo mismo que Internet: conectar a la gente mucho más rápido. A mediados de los años 50 se vivió un renacimiento de la investigación geológica. En 1973 se firmó finalmente un acuerdo entre los dos países por el primer ministro británico Edward Heath y el presidente francés Georges Pompidou. Y un año después comenzó la excavación de los túneles. En 1975, sin embargo, el gobierno laborista británico detuvo el proyecto. No fue hasta 11 años después, con el regreso al poder del Partido Conservador, cuando se renovó el acuerdo. Fue firmado por la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente francés François Mitterrand en 1986 en la ciudad catedralicia británica que da su nombre al acuerdo, el Tratado de Canterbury. Sobre todo para la gente. Si imaginamos que viajamos desde el centro de París al centro de Londres en un tiempo muy corto, con trenes de alta velocidad no hay comparación posible. En 1988, los franceses comenzaron la excavación del túnel en Coquelles, en el departamento de Paso de Calais, mientras los británicos comenzaron cerca del municipio de Folkestone, en el condado de Kent. Los británicos utilizaron una tuneladora para perforar marga calcárea. Tal y como se había expuesto originalmente a principios de los años 60, se construyeron dos túneles para el transporte y un tercero, situado a medio camino entre ambos, fue excavado para el mantenimiento y el servicio.
Es interesante señalar que el público estuvo siempre a favor de un túnel para automóviles. Problemas de ventilación y la dificultad de lidiar con accidentes de tráfico representaban, sin embargo, obstáculos insoslayables. Así pues, se decidió concentrarse en la alternativa ferroviaria. Hoy día, los pasajeros del tren Eurostar pueden viajar a través de un túnel de 50,5 kilómetros de longitud, de los cuales casi 38 discurren bajo el fondo del Canal de la Mancha. Obviamente, los trabajadores que viajan a diario y el resto de pasajeros son atendidos por el Eurotunnel Shuttle. Los trenes de carga pueden también utilizar el túnel. Las estaciones a cada lado del canal están conectadas con autopistas, lo que garantiza un mejor acceso para quienes viajan en automóvil o autobús. Además, a comienzos del milenio, los británicos construyeron una vía férrea de alta velocidad desde la estación St. Pancras, en Londres, hasta el Eurotúnel. El viaje de Londres a París solo dura 2 horas y 15 minutos. Uno de los primeros pasajeros de la línea submarina fue la reina Isabel II, que junto con el presidente francés François Mitterrand inauguró oficialmente el túnel el 6 de mayo de 1994. Según Eurostar, desde entonces, más de 366 millones de pasajeros han viajado a través del denominado Channel. El Canal de Suez, Egipto. Conectando el mar Mediterráneo con el mar Rojo y abriendo la ruta más corta para los barcos que navegan entre Europa y Asia, el Canal de Suez, en Egipto, constituye uno de los mayores esfuerzos de construcción de la historia. Los primeros canales de la zona fueron construidos por los antiguos gobernadores de Egipto y Persia, pero quedaron bloqueados paulatinamente por los sedimentos del río y la arena del vasto desierto. En el siglo XV se descubrió una ruta marítima alrededor del Cabo de Buena Esperanza, pero a medida que el transporte marítimo se fue desarrollando, un acortamiento del viaje se hizo cada vez más deseable. Los intentos de construir un canal resurgieron en 1798 con la invasión de Egipto por Napoleón Bonaparte. Casi 60 años después, un ingeniero y diplomático francés llamado Ferdinand de Lesseps intentó resucitar el gran plan. Cuando planificas la construcción de un canal, como el Canal de Suez, tienes que escoger con mucho cuidado el lugar o la ruta donde el canal se va a construir. En 1854 obtuvo la concesión para construir el canal de su poderoso amigo Said Pasha, gran visir del Imperio Otomano. Unos años después, Lesseps fundó la corporación Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, en la que su patrón, Said Pasha, era uno de los principales accionistas. Bajo los términos del contrato, Said Pasha estaba obligado a suministrar mano de obra, así que llamó a los agricultores egipcios. Los trabajadores estaban divididos en 2 grupos: aquellos que avanzaban en dirección norte desde la recién fundada Puerto Said y quienes lo hacían en dirección sur desde la ciudad de Suez. Los 2 equipos debían encontrarse en el Gran Lago Amargo. Ismail, el sucesor de Said, fue acusado por los británicos de explotación para llevar a cabo el trabajo duro. Ismail despidió rápidamente a los trabajadores y le dio dinero a Lesseps para la compra de equipamiento. Las cosas comenzaron a progresar mucho más deprisa. La arena excavada del suelo marino por las máquinas mineras se utilizaba en el cemento que reforzaba las paredes y el suelo del canal. La construcción del canal de 164 kilómetros de longitud se terminó en 1869, cuando el canal fue inaugurado oficialmente. Es eficaz, pero también muy osado en lo que concierne a la naturaleza y los recursos. Para mí, la naturaleza está en primer lugar, así que es nuestra obligación averiguar cómo lidiar con ella.
Ismail Pasha tenía sentido de la oportunidad. Para conmemorar la inauguración del canal, ordenó la construcción del Teatro de la Ópera de El Cairo, que albergó el estreno de la ópera de Verdi, Aida. El canal de Suez ha sufrido más de una vez intervenciones de potencias extranjeras. La nacionalización del canal en 1956 sería la causa principal del conflicto conocido como Guerra del Sinaí. Fuerzas israelíes, francesas y británicas entraron en Egipto en dirección al canal de Suez, enfureciendo a los Estados Unidos y provocando un importante incidente diplomático. El canal ha sufrido también numerosas ampliaciones. Por ejemplo, en 1956 tenía una anchura de 148 metros y en 2010 se amplió a 313. En 2014 comenzaron los trabajos en el denominado Nuevo Canal de Suez, un canal paralelo entre los kilómetros 60 y 95. El propósito de la nueva vía es asegurar el tráfico paralelo en dos direcciones y acelerar la velocidad del mismo. El puente ferroviario El Ferdán, construido en 2001, que cruza el canal cerca de la ciudad de Ismailía, es actualmente el puente colgante más grande del mundo. El túnel de Marmaray, Turquía. El Bósforo, cuyas costas abrazan la capital turca de Estambul, es más que un simple estrecho entre el Mar Negro y el Mar de Mármara. Desde tiempos inmemoriales se ha considerado una puerta de entrada entre Europa y Asia. Pero el estrecho del Bósforo ha sido un importante punto estratégico desde siempre. Los antiguos griegos fundaron originalmente un asentamiento llamado Bizancio en sus orillas. El estrecho era lo suficientemente conocido para ser mencionado por el historiador Heródoto y el dramaturgo Esquilo. Y para cumplir con el nuevo sistema de transporte ecológico. La primera persona que conectó sus orillas fue el gobernante persa Darío I. Alrededor del año 513 a.C., ordenó la construcción de un puente flotante hecho con los cascos de barcos de su flota. En los tiempos modernos, dos puentes colgantes atraviesan el Bósforo. El primero, llamado simplemente Puente del Bósforo, fue terminado en 1973. El segundo, construido en 1988, se llama Puente de Fatih Sultan Mehmet. Ambos tienen poco más de 1 kilómetro. Estambul, por supuesto, es una bulliciosa metrópolis con más de 10 millones de habitantes. Por tanto, huelga decir que el tráfico en los estrechos, ya sea por tierra o mar, es denso. En respuesta a ello, a comienzos del milenio el gobierno turco decidió construir un túnel ferroviario de 13 kilómetros y medio, parte del cual discurre bajo el fondo del estrecho del Bósforo. Esta sección de casi 1,4 kilómetros se encuentra a más de 4 metros por debajo del túnel de tubo. Fue construido también para soportar terremotos, muy frecuentes en Estambul. Está hecho de hormigón ignífugo, desarrollado específicamente en Noruega. La sección submarina del túnel, que pesa en torno a 18.000 toneladas, consiste en 11 secciones, cada una de ellas con aproximadamente 110 metros de longitud. La ruta conecta la estación de ferrocarril de Kasli-Cheshme, construida en la parte europea de la ciudad en 1872, con la terminal recién construida de Airilik-Çeşmesi en el lado asiático.
Los ingenieros turcos tuvieron más dificultades con la geología, porque es una base tectónica muy pesada y el riesgo de terremoto estaba muy presente. El trabajo de construcción estuvo precedido de un estudio arqueológico en Yenicapi, en la costa europea. Destinada a convertirse en una de las terminales en su lugar, los arqueólogos descubrieron los restos de un puerto bizantino del siglo IV después de Cristo. Si comparamos los cruces de los canales europeos y el túnel turco de Marmaray, hay similitudes que conectan ambos continentes. Los arqueólogos descubrieron también los restos de 37 barcos que databan de los siglos 7 a 11. Estos fascinantes hallazgos, sin embargo, retrasaron los trabajos de construcción y el plan de inauguración del túnel en 2009 ha sido pospuesto más de una vez. Actualmente está en marcha la reconstrucción de las vías originales y su adaptación para el uso de trenes modernos. A las 11 paradas existentes se les unirán finalmente otras 36, conectando las estaciones de Halkali y Gebze, situadas a más de 75 kilómetros de distancia entre sí. En cierto sentido, todas estas megaestructuras provienen de la revolución industrial del siglo XIX y su optimismo y fe sin límites en la tecnología. Para bien o para mal, y a veces ambas cosas, fue esta revolución tecnológica e industrial lo que cambió radicalmente la configuración del mundo y dio origen a nuestra moderna civilización. Las necesidades primarias de esta nueva sociedad incluían el transporte rápido, eficaz y seguro de un número cada vez mayor de personas y grandes volúmenes de productos. Fue la necesidad de un transporte de masas eficiente lo que dio origen a las megaestructuras y a nuestra infraestructura de transporte contemporánea. El tren de alta velocidad Pekín-Shanghái, China. El tren de alta velocidad que conecta las dos megaciudades chinas de Pekín y Shanghái se puso por primera vez en funcionamiento el 30 de junio de 2011. Y alta velocidad es una descripción precisa. Mientras su vía férrea tiene unos 1.318 kilómetros de longitud, 819 millas, los trenes se desplazan por ella a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Gracias a esa vertiginosa velocidad, la duración del viaje entre las dos ciudades ha descendido a solo 5 horas. Sin embargo, según los planes originales, la velocidad de los trenes se suponía que debía ser nada menos que 80 kilómetros por hora más alta. No obstante, desplazarse por una vía férrea con velocidades de funcionamiento de 380 kilómetros por hora resultó tener ciertas desventajas económicas imprevistas. La implementación original del ferrocarril, cuyo coste se había estimado en 220.000 millones de dólares, se confió a la compañía de la línea de alta velocidad Pekín-Shanghái. Debía diseñar una vía férrea que pudiera soportar 220.000 pasajeros al día que, en hora punta, serían transportados partiendo de las estaciones con intervalos de 5 minutos. La vía debe afrontar subidas pronunciadas, así como numerosos ríos y valles. Incluye un total de 224 puentes, 2 de los cuales son verdaderamente únicos. El primero es un sistema de puentes o viaducto de 164 kilómetros llamado Gran Puente de Danjiang-Kunshan, y es el puente más largo del mundo. El segundo, también impresionante, es el viaducto de 114 kilómetros de longitud entre Langfang y Qingxiang, y en el momento de su construcción fue la segunda estructura más larga de su clase. En su viaje de más de 1.300 kilómetros hay también 22 túneles a lo largo del trayecto que suman una longitud total de 16 kilómetros.
La vía férrea, que sorprendentemente no ostenta ningún récord de velocidad, es utilizada por varios tipos de trenes fabricados en China. En primer lugar están los trenes de categoría G. Su construcción y diseño se basan en trenes de alta velocidad alemanes IC3, que utilizan tecnología Siemens CRH3. En 2011 se fabricaron 92 trenes en cooperación con esta compañía. Presentan dos diseños con 8 o 16 vagones. Cada tren está equipado con secciones de primera y segunda clase en espaciosos vagones y, por supuesto, tratándose de la China moderna, cuenta con la lujosa clase Business. Hay también vagones restaurante y vagones turísticos situados al final de cada tren. 65 de los trenes viajan a 300 km por hora, mientras que el resto son unos 50 km por hora más lentos. Es también posible viajar en el tren de noche en coches cama. Los trabajos de construcción preparatorios comenzaron en abril de 2008, mientras que la instalación de las vías comenzó 2 años después. La construcción del ferrocarril de alta velocidad se completó el 4 de febrero de 2011, gracias en gran medida a las 130.000 personas que trabajaron en el montaje de este sistema de transporte ultramoderno. El proyecto de puentes Honshu Shikoku, Japón. El proyecto de puentes Honshu Shikoku es un sistema de transporte que conecta Honshu, la isla más grande de Japón, con Shikoku, la isla más pequeña del país, antiguamente accesible solo por mar. El sistema, que en sí mismo se ha convertido en sinónimo de la palabra megaestructura, está compuesto por 3 secciones. La idea de conectar las dos islas ganó popularidad por primera vez a finales de los años 50, en respuesta a un trágico accidente que tuvo lugar en la bahía de Akashi. La colisión de 2 ferries causó 168 víctimas, pero transcurrió una década entera antes de que el gobierno japonés se aventurase en un proyecto tan complejo y costoso. No fueron razones políticas o económicas las que impidieron durante tanto tiempo el inicio de la construcción, sino la ausencia de la tecnología necesaria para construir puentes en esta zona tectónicamente activa. Una tecnología que se desarrolló a principios de los años 70. Cuando los japoneses intentaron conectar las grandes ciudades de Japón, tuvieron inevitablemente que enfrentarse a condiciones muy difíciles: montañas, el mar, bahías y también fenómenos como los terremotos. Los trabajos preparatorios comenzaron con un estudio del terreno en 1970, pero la construcción se retrasó debido a la crisis del petróleo del 73. La implementación de la primera fase duró una década y costó $7.000 millones. En el proceso se emplearon más de 3,5 millones de metros cúbicos de hormigón y 705.000 toneladas de acero. Y aunque se aplicaron estrictas medidas de seguridad, tuvo un coste de 13 vidas. Todas las megaestructuras están expuestas al clima. El clima influye enormemente en las estructuras, en sus materiales, y con mucha frecuencia su vida útil es muy corta. La primera de las 3 secciones mide 46,6 kilómetros y consiste en 9 puentes colgantes que conectan las 7 pequeñas islas. Esta ruta incluye también una densa red de vías de entrada y carreteras de acceso. La segunda sección, llamada Ruta Central debido a su posición, tiene 32 kilómetros de longitud y, junto con la vía férrea de trenes de alta velocidad de Shinkansen, lleva en funcionamiento desde 1988. Atraviesa 6 puentes con un total de 9 kilómetros de longitud. La última sección es, con 89 kilómetros, la más larga.
Debido a su situación geográfica se conoce también como la Ruta Oriental. Incorpora el puente colgante más largo del mundo y uno de los más bellos de todos los puentes japoneses, el puente de Akashi Kaikyo, apodado el Puente de la Perla. Con sus asombrosos 3.911 metros de largo, se terminó de construir en 1998. El proyecto de puentes Honshu Shikoku, que ha contribuido al desarrollo de Japón no solo como potencia económica, no se terminó hasta 2006. Consiste en un sistema en su mayor parte de puentes colgantes de armadura de doble piso. Los ingenieros utilizaron hormigón y acero en la construcción de estos puentes, así como tecnología punta y conocimientos merecidamente admirados en el mundo entero. Carretera 1, Australia. Aunque Australia es el continente más pequeño del planeta y un país con una población menos numerosa que la de Tokio, tiene una de las redes de carreteras más largas del mundo. Su carretera nacional, conocida como Carretera 1, es una vía de circunvalación que discurre en dirección contraria a las manecillas del reloj, desde Melbourne hasta Adelaida. Mide 14.000 kilómetros y serpentea a través de las principales ciudades australianas como Sydney, Brisbane, Cairns, Darwin, Broome, Perth y Carnarvon. Hasta 1941, Australia Oriental y Occidental estaban conectadas únicamente por telégrafo y ferrocarril. La primera carretera moderna de Australia fue construida por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial en cooperación con el Consejo de Empresas Aliadas, establecido en 1942. Después de la guerra, en 1947, el gobierno aprobó una nueva ley de carreteras. La Carretera 1 de Australia fue planificada. No fue creada a lo largo de los siglos, convirtiendo pequeñas carreteras en carreteras más grandes y luego en autopistas. Fue totalmente planificada. La construcción de la Carretera 1 de Australia comenzó en serio en 1955. Sin embargo, no es una autopista en el sentido estricto de la palabra. Es más bien una carretera convencional de 2 o 3 carriles. El tercer carril aquí es el carril de adelantamiento o overtaking lane, en inglés australiano. Las auténticas autopistas del tipo europeo o estadounidense, con intersecciones a distintos niveles, son raras en Australia. Este tipo de autopistas solo se ha construido en décadas recientes cerca de las ciudades más grandes. Muchas secciones están todavía en construcción. Una característica de algunas autopistas o autovías, como se denomina a estas carreteras de larga distancia en Australia, son sus carriles laterales para ciclistas. Se trata de una carretera que se topa con todos los problemas de ingeniería imaginables. El límite de velocidad suele ser de 110 km por hora, pero en el territorio del norte un coche puede circular unos 20 km por hora más rápido. Cualquiera que decida viajar por Australia en coche y tomar la carretera de circunvalación 1 debe tener en cuenta el hecho de que la red de gasolineras y áreas de descanso están a menudo situadas a 100 kilómetros de distancia o más entre sí. La carretera 1 es la única con la que están conectadas todas las carreteras importantes. En este continente hay unos 813.000 kilómetros de carreteras, 472.000 de los cuales son carreteras pavimentadas. El resto son rurales y locales, de las cuales alrededor del 20% son caminos de tierra, solo transitables entre 7 y 8 meses al año. El Canal de Panamá, Panamá. Desde 1914, los continentes de Norteamérica y Sudamérica están conectados por un canal construido en el Istmo de Panamá.
una estrecha franja de tierra que se sitúa entre el Mar del Caribe y el Océano Pacífico. Los planes para su construcción llevaban fraguándose alrededor de 300 años. Un canal que conectara el Océano Pacífico con el Atlántico habría acortado las rutas de los barcos en miles de kilómetros, evitando además el peligroso viaje alrededor de Tierra de Fuego. En 1876, el ambicioso proyecto fue asumido por un caballero con experiencia en tales empresas, el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, constructor del Canal de Suez. Iba a ser uno de los proyectos de construcción más costosos de la historia, precedido por una deforestación extensiva de la selva panameña y una difícil nivelación. Tuvieron que hacer frente a una cordillera a través de la cual excavaron un valle angosto y artificial, el llamado Corte Culebra. Las difíciles condiciones de los trabajadores, que tenían solo herramientas primitivas, se vieron agravadas por fuertes lluvias y deslizamientos de tierra. Una epidemia de fiebre amarilla se llevó la vida de cientos de trabajadores cada mes. Como era de esperar, los trabajos se ralentizaron y los costes aumentaron. Ni la ocultación de inconvenientes a los inversores ni la Lotería Nacional pudieron salvar a la compañía de la quiebra y al gobierno francés del escándalo. Algunos ministros fueron acusados de aceptar sobornos. Entre los acusados se encontraba el ingeniero Gustave Eiffel, que se había sumado al proyecto para construir una serie de esclusas. El proyecto se detuvo por completo y Ferdinand de Lesseps cayó en desgracia. Pero 17 años después, el proyecto fue retomado por el gobierno de Estados Unidos. No solo por la construcción en sí, sino también por la planificación de semejante estructura, debieron tener en cuenta los diferentes efectos geológicos, hidráulicos, de suministro de energía, etc. Los americanos compraron la tierra con los restos del canal inacabado por $10 millones. Su presidente, Theodore Roosevelt, puso a John Stevens a cargo del trabajo. Gracias a la maquinaria pesada, los trabajadores pudieron excavar tanta tierra en un solo día como los franceses en un mes. Los ataques de fiebre amarilla descendieron también. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, en mayo de 1906, el río Chagres se desbordó, provocando deslizamientos de tierra y destruyendo maquinaria de minería. Abatido por los acontecimientos, Stevens comenzó a cuestionar todo el proyecto, proponiendo en su lugar un sistema de esclusas, como había iniciado Gustave Eiffel. Unos meses más tarde, Stevens fue sustituido por un tal coronel George Goethals. Irónicamente, Goethals apoyaba la idea de un sistema de esclusas. Bajo su dirección, se fabricaron esclusas cerca del lago artificial Gatún, en la costa caribeña, y las esclusas de Pedro Miguel y de Miraflores se construyeron en la entrada del Golfo de Panamá. Se construyeron rompeolas cerca de los canales próximos a los dos océanos. En octubre de 1913, los trabajos del Corte Culebra se completaron con éxito. Los primeros barcos navegaron por el canal al año siguiente. El canal, de más de 77 kilómetros de longitud, lo atraviesan varios puentes. El más famoso de ellos, el Puente de las Américas, está ubicado en la ciudad de Panamá. Durante muchos años sirvió como puente principal de la carretera panamericana. Aún hoy, los ingenieros buscan formas de mejorar el Canal de Panamá, ampliando sus partes y haciendo que el sistema de transporte fluya más rápido. El Sistema Interestatal de Autopistas, Estados Unidos. Resulta difícil creer hoy en día que Estados Unidos comenzara a construir su sistema interestatal de autopistas en los años 50.
Su promotor fue Dwight Eisenhower, legendario general y presidente estadounidense. Gracias a su iniciativa se aprobó la crucial Ley Federal de Autopistas el 29 de junio de 1956. Pero la idea original del sistema no era solo mover gente de un lado a otro, sino estar preparado también para una guerra mundial. El recorrido para hacer realidad la Ley Federal de Autopistas fue un camino accidentado, a pesar del apoyo de Ike. Los opositores pensaban que construir una red de autopistas era un enorme desperdicio de dinero. Pero los años 50 estuvieron marcados por la Guerra Fría y la amenaza de un conflicto nuclear. Así que cuando se empezó a discutir sobre la red en términos de seguridad nacional, sus oponentes dieron luz verde a la propuesta. Eisenhower estará siempre vinculado al sistema interestatal de autopistas por razones tanto personales como profesionales. Su primera relación tuvo lugar en 1919. El joven mayor Eisenhower formaba parte de un convoy del ejército que viajaba de Washington D.C. a San Francisco. El objetivo era probar vehículos, la calidad de las carreteras y la velocidad del transporte ante la eventualidad de una guerra. En la existente red de carreteras, 81 vehículos militares se desplazaron a una velocidad media de solo 6 kilómetros por hora. Dejaba mucho que desear. Aunque consigas que todos los coches sean ecológicos, eléctricos o funcionen con cualquier innovación respetuosa con el medio ambiente, las autopistas seguirán ocupando mucho espacio. Pero será un gran cambio, supongo. La segunda experiencia que convenció al futuro presidente de que Estados Unidos necesitaría autopistas modernas fue la marcha del victorioso ejército estadounidense a través de la Alemania nazi. Eisenhower quedó impresionado por el sistema de autopistas del Reich. Volviendo al periodo de paz, en Estados Unidos, la Ley Federal de Autopistas de 1956 permitió la construcción de 41.000 kilómetros con un coste de $129.000 millones. Según la ley, el 90% de la construcción iba a ser financiada por el gobierno federal y el 10% restante procedería de estados individuales. El gobierno obtuvo los fondos necesarios mediante impuestos más elevados por cada galón de gasolina vendida. Al mismo tiempo, el gobierno estableció normas y especificaciones estrictas como carreteras e intercambiadores de múltiples carriles, de los que actualmente hay 16.000 en funcionamiento. La construcción definitiva del sistema interestatal de autopistas de Estados Unidos se completó en 1981 y su red sigue teniendo el tráfico más denso y los límites de velocidad más restrictivos del mundo. El límite medio es de alrededor de 112 kilómetros por hora, pero puede sufrir restricciones considerables. Los trayectos están diseñados siguiendo un patrón de tablero de ajedrez. Las rutas pares van de norte a sur, mientras que las impares indican conexiones entre este y oeste. Teniendo en cuenta las grandes caravanas que se forman en las autopistas, muchos coches podrían llevar sistemas automáticos, así que hay muchas herramientas e inventos que se pueden implementar en el sistema de autopistas. Aunque el gigantesco proyecto fue continuado por los sucesores presidenciales de Eisenhower, como John Fitzgerald Kennedy, Lyndon B. Johnson y otros, el sistema interestatal de autopistas lleva el nombre de su fundador, Dwight Eisenhower. Esa es la razón por la que aún hoy en día podemos encontrar la inscripción Sistema Interestatal Eisenhower en la mayoría de las autopistas bajo un círculo de estrellas blancas sobre un fondo azul.
Las más célebres megaestructuras que hemos contemplado representan los 3 sistemas de transporte esenciales, es decir, ferrocarril, barco y automóvil. Cada megaestructura es una obra maestra de su tiempo que ha enriquecido y simplificado las vidas de muchos millones de personas en todo el mundo. Estas enormemente ambiciosas creaciones tardaron a menudo décadas en construirse y conllevaron unos costes económicos astronómicos, pero también un grado considerable de sacrificio humano. Sin embargo, el coste en términos monetarios e incluso en sangre, sudor y lágrimas no ha sido en vano si consideramos el progreso científico, tecnológico y en calidad de vida que estas poderosas megaestructuras nos han aportado.